Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Y bueno, bienvenidos hermanos, en su programa Apóstoles Proclamando el Evangelio. Aquí nos encontramos contentos de poder compartir con todos ustedes este mensaje de evangelización. Mi nombre es Carlos Rentería, pertenezco al Movimiento de Apóstoles de la Palabra y en Denver, Colorado. Aquí estoy contento, estamos contentos, ¿verdad? Que nos acompañe aquí la hermana Juanita Rodríguez, también misionera apóstol de la palabra. Bueno, pues nos da gusto y para comenzar vamos a ponernos en las manos de Dios, primero que nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que en este día nos ilumine, fortalezca, nos acompañe, abra nuestra mente, nuestro corazón para captar bien el mensaje de la palabra de Dios a la luz diríamos, del magisterio de la iglesia, lo que nos dice el magisterio, de la importancia que tiene también el escuchar la voz de nuestros pastores, de escuchar a Dios a través de nuestros pastores, de todos aquellos que nos dirigen. Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique, que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues dije anteriormente, gusto de que la hermana nos pueda acompañar, ella que está tan, bien familiarizada con este es el librito que vamos a compartir, Evangelizar, la más noble aventura, del padre Flaviano Amatuli Valente, del movimiento que gracias a Dios formamos parte, y nuestro gozo y alegría es poder compartir con todos ustedes por medio de las redes sociales que son muy rápidas y llegan muy lejos, y eso es algo bueno. Una de las cosas buenas que son las redes que puede uno transmitir y se expande este mensaje para todos los oyentes. Pedimos que le den like, que compartan para que se expanda la palabra de Dios por todas las partes donde nosotros tenemos a nuestros familiares y conocidos. Que no tengamos temor. Que por qué estoy yo expandiendo la palabra de Dios, porque creo en Cristo, quiero vivir mi fe. Así es, gracias a Dios y que inspiró al padre Amatuli, fundador de los Apóstoles de la Palabra, él que fue un gran escritor, y este libro, este manual que se llama Evangelizar, la más noble aventura, tiene ciertos apartados relacionándonos con lo que es la voz de los obispos.
o sea, los documentos de la iglesia, porque para muchos católicos desconocemos la Biblia como palabra de Dios, y si desconocemos la Biblia, que es palabra de Dios y que es el libro fundamental de la iglesia, de todo católico, con mucha más razón desconocemos los documentos de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos adentramos, aún de pronto siendo gente que católica un poco practicante, como que no nos da esta gana, diríamos, de prepararnos, de conocer más acerca de lo que nos dicen los documentos de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo en aquellos años cuando ingresé a Apóstoles de la Palabra, en 91, algo que el Padre nos enseñaba era precisamente los documentos de la iglesia. Sí, como apóstol de la palabra, yo aprendí a leer. Siempre me gustó mucho leer desde pequeña, pero leía cosas que no tenían una razón, diríamos. Y cuando ingresé como apóstol de la palabra, no solamente aprendí a leer y a meditar la palabra de Dios, sino también a agarrarle gusto, a tenerle gusto a los documentos de la iglesia, ¿no? Santo Domingo, Puebla, el Concilio Vaticano II, las encíclicas. Yo disfrutaba y sigo disfrutando hasta la fecha de todo lo que son los documentos de la iglesia, ¿no? El catecismo de la iglesia, que un libro muy rico, ¿no? En enseñanza. Entonces, el día de hoy vamos a compartir este tema de la voz de los obispos con el documento de Puebla. Y nos dice el Evangelii Nuntiandi en el número 14, la misión del evangelizador es de todo el pueblo de Dios. Es su vocación primordial, su identidad más profunda. Y luego ya el documento de Puebla, en el número 384 nos dice, es su gozo, el pueblo de Dios con todos sus miembros, instituciones y planes, existe para evangelizar. O sea, la misión de evangelizar no es solamente del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, no. La misión de evangelizar es de todo aquel bautizado, de todos los hijos de Dios. Creo tenemos una grande tarea, ¿verdad? Como dije anteriormente, somos cristianos, formamos parte de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, pero desconocemos a veces nuestros deberes, los deberes que son, como dice la hermana, estar informados, buscar, tener interés por las cosas que están relacionadas con Dios, que es su palabra inspirada por Él mismo, para que todos nosotros nos guiemos en nuestro diario vivir. Tenemos el catecismo que nos explica más ampliamente, que podamos entenderlo más, como la iglesia nos lo presenta a la doctrina, a nosotros ya como adultos, porque a veces se nos olvida que el catecismo pequeñito que tomamos de niños, ya esa fue nuestra evangelización en muchas situaciones y queremos seguirla de largo hasta que Dios nos llame, y creo que se nos olvida que está el catecismo de la iglesia, que ya está un poco más grandecito para nosotros ya adultos, y pues, ¿por qué no, como dice la hermana, leer? ¿Por qué no informarnos, tener interés por conocer más de la palabra de Dios y más de lo que la iglesia nos enseña? Así es. Por eso uno de los temas que trata el documento de Puebla es la iglesia y el mundo. La iglesia no tiene que preocuparse solamente por formar a catequistas que cuiden de las comunidades cristianas. También tiene la obligación de formar a hombres decididos que puedan entrar en la sociedad para llenarla del espíritu cristiano. No podemos separar el cristiano de la sociedad. El cristiano tiene que ser cristiano en la iglesia y en la sociedad. Sí, y eso nos lo dice claramente el documento de Puebla en el 154, en el número 154.
La evangelización pondrá de relieve la importancia de los laicos, tanto cuanto desempeñen ministerios en la iglesia y para la iglesia, como cuando cumpliendo la misión que les es propia, son enviados como su vanguardia en medio de la vida del mundo, para rehacer las estructuras sociales, económicas y políticas, de acuerdo con el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, el cristiano dentro de la sociedad tiene un gran papel. El discípulo de Cristo, el catequista, el ministro extraordinario de la Eucaristía, el apóstol de la palabra, aquel que pertenece al movimiento familiar cristiano, a cualquier movimiento que estemos dentro de la iglesia, tenemos un papel fundamental también en la sociedad. Ser del mundo, vivir en el mundo sin ser del mundo. Por lo tanto, necesitamos vivir, diríamos, de acuerdo al Evangelio, sí, pero para poderlo transmitir, porque podemos decir, bueno, yo soy católico dentro de la iglesia, pero cuando voy, por ejemplo, a una fiesta, cuando voy a alguna cuestión social, me comporto como pagano, ¿no? Y no es así. El mismo documento, los mismos documentos de la iglesia nos subrayan cuál es nuestro papel en la sociedad como católicos. Dice el documento de Puebla en el número 797 que el laico no huya de las realidades temporales para buscar a Dios, sino persevere presente y activo en medio de ellas y allí encuentre al Señor. O sea, no tomar la iglesia como un pretexto para huir de la propia realidad. ¿Sí? Sino vivir nuestra realidad como católicos, perseverantes y también con una vida de ejemplo. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, no escondernos en la iglesia para huir de nuestra propia realidad, para huir de la sociedad. Sí, y creo que es un reto grande que tenemos hoy en día nosotros, porque como dice la hermana, vamos a la iglesia, a la misa dominical, o ya sea dentro de la semana, pero tenemos el reto está al reunirnos con nuestra familia, con los trabajadores, donde hay una fiesta, vamos a decir, hay una fiesta, pues ahí tenemos el reto de vivir cristianamente, de acuerdo a los valores cristianos y morales, ¿verdad? Pero el reto no es fácil, porque la sociedad, al parecer, está haciendo la lucha por tratar de vivir sin Dios, un poco alejado, rechazo, y ahí es donde nosotros debemos de esforzarnos, mantenernos fuertes, ¿verdad? Valientes y tratando de, como dice, de ser testimonio, que es lo más difícil que nos pide la palabra de Dios, porque es clara, pero es fuerte, es difícil. Nos dice en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. En el 15 nos dice el apóstol, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es claro y cortante la palabra de Dios. Es bueno por esa razón que nosotros busquemos esa palabra para que nos oriente en nuestra vida, así como nos dice el documento de Puebla de cómo hace ese apartado, iglesia y mundo, llamados a vivir dentro del mundo, pero a vivir a nivel iglesia. En el mundo, pero sin ser Pero en el mundo, pero sin ser del mundo. Del mundo. Ahí está, esa es nuestra, diríamos, nuestra labor dentro de la iglesia. Y esto, diríamos que es dar testimonio del evangelio, ¿no? Del evangelio, dar testimonio de lo que vivimos en la iglesia,
dar testimonio en el mundo de que sí se puede vivir de una manera adecuada, de una manera al estilo del evangelio. No necesitamos irnos a esconder dentro del templo, no necesitamos, no, sino lo que aprendemos en la iglesia, tenemos que transmitirlo en la sociedad. En la sociedad. Sí, pero con nuestro testimonio de vida, con la palabra y con el testimonio, las dos cosas. ¿Sí? También otro aspecto del documento de Puebla nos dice que los que somos un pueblo de servidores. La iglesia está para servir, a imitación de Cristo que vino para servir y no para ser servido. Nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Al estilo de Jesucristo, ¿no? Es el Hijo del Hombre. Dice que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. El que tenga deseos de dominio no puede ser verdadero cristiano y mucho menos evangelizador. Con esto hay que estar con muchísimo cuidado, ¿no? Los que servimos en la iglesia, en un ministerio, los que son, por ejemplo, coordinadores en alguno de los ministerios, no es para servirse de ese ministerio, es para servir. Sí, así nos dice también el documento de Puebla en el 270. El pueblo de Dios como sacramento universal de salvación está enteramente al servicio de la comunión de los hombres con Dios y del género humano entre sí. La iglesia es, por lo tanto, un pueblo de servidores. Su modo propio de servir es evangelizar. Es un servicio que solo ella puede prestar. Determina su identidad y la originalidad de su parte. Dicho servicio evangelizador de la iglesia se dirige a todos los hombres sin distinción, pero debe reflejarse siempre en él la especial predilección de Jesús por los más pobres y los que sufren. El pueblo de Dios, dice el Papa, como sacramento universal de salvación, ¿sí? Pero un pueblo de servidores. Y dentro del pueblo de Dios todos, jerarquía, laicos, religiosos, todos somos servidores del evangelio. Hace unos días encontraba una persona que me cuestionaba este aspecto. ¿Por qué mucha gente en la iglesia, cuando llega a tener algún cargo dentro de la iglesia, se vuelve soberbio? ¿Por qué este tipo de gente que se supone que debería de servir es mira a los demás como la punta del pie, ¿no? Entonces yo le decía a esta persona, el problema es que no hay conversión, no hay esa claridad de que estamos en la iglesia para servir, no para ser servido, al estilo de nuestro maestro, que es Jesús. Y es lo que nos dice también este documento de Puebla, ¿no? Que debemos de ser un pueblo de servidor. Desde el Papa, el obispo, sacerdotes y los laicos. El obispo de la arquidiócesis de Durango, hace un tiempo atrás me tocó participar en un encuentro y él decía que muchas veces nosotros como laicos hacemos que los sacerdotes, nuestros pastores, tengan esa actitud que más que servir, a que los sirvamos. Y él decía, miren, es muy sencillo. Yo como obispo me gusta, por ejemplo, ponerme a servir los platos en una convivencia, ¿no? Ajá. Donde me invitan. Y pronto va alguna mujer, algún hombre, en su gran mayoría las mujeres, dice, no, señor obispo, ¿cómo va usted a servir? No, vaya, siéntese, dice, los laicos de pronto tienen la culpa de que nosotros, que somos servidores de Dios, del evangelio, queramos que ustedes nada más sean los que
Y bueno, en realidad a veces sí tenemos nosotros mismos la culpa en ese aspecto, ¿no? Pero el documento de Puebla nos aclara muy bien que todos los bautizados debemos de ser un pueblo de servidores. ¿Al estilo de quién? Del maestro. Y cada uno según su papel, carismas propios, dice la iglesia como servidora del evangelio. Sirve a la vez a Dios y a los hombres, pero para conducir a estos hacia el reino de su Señor, el único de quien ella, junto a la Virgen María, se proclama esclava y a quien subordina todo su servicio humano. Y es creo que como dije anteriormente, de cuando hay puesto dentro de los movimientos o grupos, a veces se nos es difícil entender, como decimos, aquí no es como en los trabajos allá que estamos en la construcción, ¿verdad? Que el que sube, pues le pagan más. Aquí debemos de forzarnos, ¿verdad? Por entender y dominar esa parte de nosotros, esa parte humana de egoísmo y orgullo, que al tener el puesto sintamos que somos más y al contrario, hay que buscar comprender que tenemos más, más trabajo que llevar a cabo, pero no es cuestión de que subamos así de que nos sintamos o que seamos más, al contrario, tenemos más trabajo, Tenemos más más responsabilidad también responsabilidad ante Dios, ¿no? O de sea, Dios. cada quien a nivel de la iglesia, por ejemplo, como también a nivel de la sociedad, a nivel de iglesia tenemos jerarquías, ¿no? Ujú. Cada quien desde su papel que cumple dentro de la iglesia, pero todos tenemos que tener esa conciencia de que somos servidores. Dice el evangelio, ¿no? Somos servidores inútiles que no hacíamos falta para nada. Sí. Y el servidor no es mayor que su patrón. Y si Cristo se puso a lavar los pies de sus apóstoles para darnos ejemplo, sí, Ujú. se puso a servir a los demás para decirnos, así tienen que hacer también ustedes, servir. Sí. Servir, en este caso, a la iglesia a través de mi prójimo. Sí. Sí, sí tenemos esa gran tarea, creo yo. Es una gran tarea porque es una misión que tenemos todos los cristianos de formar parte de ese servicio como miembros de la iglesia para, para servir a Dios, ¿verdad? Pero pues sí tomando nuestras responsabilidades y poniéndonos al servicio. Así es. Otro aspecto también que toca el libro de Evangelizar la más noble aventura en este apartado de la voz de los obispos es evangelizar misión de la iglesia. En el mundo hay muchos problemas y necesidades. La iglesia no está llamada a resolver todos los problemas y atender a todas las necesidades. En los casos más urgentes, tiene que ofrecer su colaboración en forma de suplencia, por ejemplo, en los hospitales, en las escuelas, en algún desastre de la naturaleza, ¿no? Pero nos dice el documento de Puebla, en el número 1286, la iglesia suple en la medida de sus posibilidades las lagunas y ausencias de los poderes públicos y de las organizaciones sociales. Pero hay algo que nunca tiene que descuidar, que es la evangelización. Por eso decimos que la iglesia no es que no esté llamada a ayudar en las necesidades del mundo, sí, pero su prioridad es evangelizar, la evangelización, sí. Y en esta tarea todos los cristianos estamos llamados a dar nuestros aportes, cada uno según su capacidad y vocación. La misión evangelizadora, nos dice Evangelii Nunciandi en el número 14 que les leía al principio del tema, nos dice, la misión evangelizadora es de todo el pueblo de Dios, es su vocación primordial, su identidad más profunda, es su gozo. El pueblo de Dios con todos sus miembros, instituciones y planes existen para evangelizar. El dinamismo del Espíritu en Pentecostés lo anima y lo envía a todas las gentes. Nuestras iglesias particulares han de escuchar con renovado entusiasmo
el mandato del Señor. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Preguntémonos en nuestra familia, en nuestro ambiente, en nuestro pueblo, en nuestra nación, ¿cuántas personas no han recibido el anuncio de salvación? Simplemente aquí en Estados Unidos, ¿cuánta gente no conoce a Cristo? ¿Cuánta gente se aleja de Cristo, del Evangelio? ¿Qué hacemos nosotros? Sí, y creo que parte es que algunos nos acercamos a la iglesia, pero también en parte somos egoístas, porque al ir recibiendo esa fortaleza, esa seguridad que nos da acercarnos a la palabra de Dios y a la iglesia, que nos dejemos guiar, a veces nos olvidamos de los que a nadie les dice nada. Hay familias enteras que tal vez sus abuelos, tal vez sí estaban creían, ¿verdad? Tenían esa fe, eran practicantes, pero ya después los hijos y los nietos ya se va disminuyendo de más a más y nosotros a veces nos quedamos nomás encerrados. Es bueno que salgamos, ¿verdad? A buscar, vamos a buscar a nuestros hermanos que están en las casas, que a veces tal vez nomás tienen una duda, nada más han estado medios fríos su fe por un tiempo, pero les hace falta que alguien vaya y les llame a la puerta, ¿por qué no? Así es. Sí, esa es la labor de la iglesia, ¿no? Evangelizar, llevar la palabra de Dios, ¿no? Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, Gentes. ¿sí? Hacer discípulos e ir llamando a más personas, ¿para qué? Para que se hagan discípulos de Cristo. Como decía usted, hermano, a veces a la gente solamente le falta un empujoncito, ¿no? Ujú. Para acercarse. Retomar a lo mejor su vida cristiana que llevaban antes, especialmente aquí en Estados Unidos, cuando la gente llega. Hace unos días en Oklahoma me encontraba un joven de unos 23, 24 años y él me decía, yo en mi pueblo sí pertenecía a los grupos en la parroquia. Sí, él es por el lado del estado de Veracruz. Dice, pertenecía al grupo de jóvenes, iba a la hora santa. Llevo casi 2 años aquí en Estados Unidos y pico todavía, ¿no? Y me decía eso porque organizábamos un retiro para jóvenes, ¿no? Entonces, nuestro papel dentro de la iglesia de todo bautizado es anunciar a Cristo, no perder la oportunidad, no perder la oportunidad de hablarle a las personas en un restaurante, yo digo, hasta en un baile, los que frecuentan esos, diríamos, estos lugares más sociales, ¿no? Tener en claro cuál es su misión como católico. Y sobre todo como en lo que es en los trabajos es donde uno pasamos bastantes horas y conocemos mucha gente, igual dentro de como dice, dentro de las reuniones que sí sean familiares, y está muy ausente la palabra de Dios dentro de las reuniones que son así grandes. Vamos a decir, como dice, si va una quinceañera de algún familiar, por decir, poco se va a tocar ese tema de dar ese mensaje de invitación o de hacer esa pregunta, ¿cómo estás llevando tu fe? ¿Estás practicando o estás dormido allá afuera o qué está pasando? Como dice del joven, que él dice que se sentía, no ubicaba el tiempo en este país. Así es, entonces por eso también el documento de Puebla en el número 360 nos dice, ¿no? La iglesia envía como misioneros a los que recibieron el Evangelio, con el ansia de que todos los hombres sean ofrecidos a Dios, que todos los pueblos le alaben. Es una labor que a nivel personal yo puedo decir, he practicado durante los 33 años de vida misionera, el ir y llevar el Evangelio de casa en casa, a los hospitales, las cárceles, en todos los, diríamos, los ambientes, ¿no? Y es satisfactorio ver cuánta gente se acerca a la iglesia,
a través de una visita domiciliaria, a través de la aclaración de algunas dudas, hasta en el caso, en el avión, cuando uno se mueve en el avión, en el autobús, que de pronto la gente nos mira y no porque traigamos un letrero aquí, mírenme, yo soy evangelizador, no, pero nuestro testimonio de vida dice mucho, ¿no? Ya la gente se empieza a acercar, a preguntarnos qué son, qué eres, y ya cuando uno dice soy misionero o soy catequista o soy de tal grupo de la iglesia, la gente empieza a preguntar, ¿no? Y se va con esa alegría de que le anunciaste el evangelio. Entonces no tenemos que perder, diríamos, el rumbo, ni tenemos que perder la oportunidad, las oportunidades que se nos presentan para evangelizar. Y que son muchas, hermana, porque como decimos, para evangelizar es en todas partes y cada día creo yo que tenemos una oportunidad de dar un poquito a conocer donde quiera que nos encontremos a la palabra de Dios. Mensaje o ya sea una invitación o sea algo que surja, como dice a veces se pregunta, me han dicho que tú vas mucho a la iglesia, pero ¿qué es de bueno? ¿Qué no es lo mismo ir y no ir? A veces esa clase de preguntas son muy sencillas, pero tienen mucho significado para esa persona. Lo hace a veces queriéndose burlar, hace como el propósito de querer burlarse de las cosas de Dios, pero ya cuando se le responde coherentemente, ¿verdad? Y con paciencia, pues termina como que interesándose más, después ya lo va a buscar a la persona, pero ya no con ese afán de burlarse, ya más seriamente le va a hacer unas preguntas que lo pueden acercar. Así es. Entonces tenemos una gran misión dentro de la iglesia, todo bautizado. Pues la gente dice, pues es que el padre no viene a visitarme o es que aquí ocupan mucho la palabra pastor, me he fijado en diferentes lugares para referirse al sacerdote, ¿no? Pero no es solamente la misión del sacerdote, es la misión de todo bautizado. Evangelizar es misión de todos los que nos decimos discípulos de Cristo, de todos aquellos que somos bautizados dentro de la iglesia. Otro aspecto también es evangelización de la cultura. ¿A qué se refiere? Aquí nos explica el documento de Puebla. Los que pretenden encerrar la religión en los templos y sacristías están equivocados. El mensaje de Cristo abarca a todo el hombre y mira a transformar toda la sociedad desde dentro, levadura en la masa. Documento de Puebla en el 388 dice, en el cuadro de esta totalidad, la evangelización busca alcanzar la raíz de la cultura, la zona de sus valores fundamentales, suscitando una conversión que pueda ser base y garantía de la transformación de las estructuras y del ambiente social. Luego en el 390 dice, la evangelización que tiene en cuenta a todo el hombre busca alcanzarlo en su totalidad a partir de su dimensión religiosa. Y otro en el 391 dice, la cultura es una actividad creadora del hombre con la que responde a la vocación de Dios que le impide perfeccionar toda la creación y en ella sus propias capacidades y cualidades espirituales y corporales. Este aspecto voy a mencionar al padre Amatuli porque yo lo vi mucho en él. Él decía, basándose mucho en esto que dice el documento de Puebla, él decía, evangelizar desde la cultura. No se trata de arrancar las raíces culturales como tal, sino que el evangelio pese más que la cultura, pero está medio, tal vez lo sintamos como medio enredado, ¿no? Desde su cultura evangelizar. Y él mencionaba un aspecto, que el indígena evangelice al indígena, que el profesional al profesional, y que el universitario al universitario, que el niño al niño. O sea, él tenía muy claro este aspecto del documento de Puebla.
y una visión muy amplia, hermana, porque como dice el padre Amatuli, desde ese lugar, vamos a decir, desde del indígena al indígena, y se entiende más, como decimos uno como uno que hablamos español, ¿verdad? Nosotros cuando habla alguien en español nos identificamos, y nosotros venimos de, vamos a decir, de un pueblito, al escuchar hablar al de un pueblo, de otro pueblo, ¿verdad? Pero no tan un universitario, tan preparado, lo que es el vocabulario y cultura se transmiten más sencillos y se entienden Así es, más claro, así creo es. que era. Entonces, evangelizar desde la cultura, ¿no? Por eso nos dice el padre Amatuli, los que pretenden encerrar la religión en los templos y sacristías están equivocados. Y a este respecto él mencionaba mucho cuando fue a México, que le decían, ¿cómo vas a evangelizar a los inditos? Decía, claro que se puede. Y él aprendió varios idiomas, aprendió el chinanteco, es un idioma de la región de México, Oaxaca, aprendió, él se metió en la cultura del pueblo. Sí, por eso para él era fundamental, ¿no? Cada quien desde su trinchera, él decía, desde su trinchera pueda llevar el mensaje de Cristo. No, y se entiende desde como nosotros laicos, porque a veces si nosotros nos ponemos a evangelizar, a veces no se comprende, el que está afuera dice, ¿cómo es él que no es consagrado, no es diácono, no está como misionero, no está como sacerdote, vamos a decir, como consagrado, pero como laico a veces no se, al parecer, se ve como que no lleva un buen mensaje y que no es parte mandado por la iglesia, pero si nosotros nos ponemos vamos a decir, a formarnos entre laicos, podemos crecer así como miembros de la iglesia, crecer en formación. Nosotros laicos mismos, claro, recibiendo la formación de alguien que tenga el conocimiento, ¿verdad? Y la Y experiencia, la ¿no? experiencia. Así es. Bueno, otro aspecto que también nos trata el documento de Puebla es los criterios para una verdadera evangelización. Los criterios para una verdadera evangelización. Muchos dicen que están evangelizando y no enseñan a orar, a amar de verdad a Dios, sentirlo como Padre. Dicen que están evangelizando y siembran odios entre hermanos, divisiones entre grupos religiosos o sociales. Dicen que están evangelizando y no hacen nada a favor de las misiones, para que el reino de Dios se extienda por todo el mundo. Los obispos, nuestros pastores, nos dan unos criterios claros para que podamos comprender cuándo la evangelización es auténtica. Ojo con esto, ¿no? Ya como dice el padre Matuli, ¿no? Muchos dicen que están evangelizando, pero llegan, se comportan de alguna manera como paganos, ¿no? No oran con las familias, no oran, por ejemplo, al recibir los alimentos, dicen que evangelizan, ¿no? Pero hay que estar con mucho cuidado en ese aspecto. Otros que siembran, dice el padre, odios entre hermanos, divisiones entre grupos religiosos, la misma sociedad, ¿no? Y el documento de Puebla nos dice, uno de los criterios, el número 459, las formas concretas y los procesos pastorales deberían evaluarse según los criterios característicos del evangelio vivido en la iglesia. Todo debe hacer a los bautizados más hijos en el Hijo, más hermanos en la iglesia, más responsablemente misioneros para extender el reino. En esa dirección ha de madurar la religión del pueblo. Tenemos formas muy concretas, procesos pastorales que tienen que evaluarse según los criterios, evangélicos, los criterios de Cristo, ¿no? Entonces, nuestros pastores nos presentan algunos criterios fundamentales. Dice,
la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición viva de la Iglesia, particularmente expresada en los símbolos o profesiones de la fe y dogmas de la Iglesia. La Escritura debe ser el alma de la evangelización, pero no adquiere por sí sola su plena claridad. Debe ser leída e interpretada dentro de la fe viva de la Iglesia. Nuestros símbolos o profesiones de fe resumen la Escritura y explican la sustancia del mensaje, poniendo de relieve la jerarquía de verdades. Documento de Puebla en el 372. Uno de los criterios del evangelizador o de que realmente se está evangelizando es la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad al magisterio de la Iglesia, también la fidelidad a la doctrina de Cristo. Porque yo no puedo decir que estoy evangelizando y me puedo hablar en contra del Papa, por ejemplo. Y debemos de, como dice, como hijos y como hermanos, ¿verdad? Pero nosotros debemos también discernir esa parte, que no podemos estar en contra o estar, a veces se ha sembrado tanto la duda que muchos terminan buscando algo que está como, que no, para ellos no es claro, pero lo que no tenemos claro, creo yo, es que la fidelidad debe ser sobre todo, pues sí, a la palabra y al magisterio y al Papa, pero no buscarlos como a una manera de atacar, no tiene sentido. No tiene No sentido. sé. O querer adaptar la escritura a mi conveniencia, ¿no? Este texto sí lo adapto, lo acepto porque me conviene. Este otro texto no, porque no me conviene, ¿no? Entonces, no, o sea, hay criterios de realmente de una sana evangelización, sí. Y eso es lo que nos dice el documento de Puebla, ¿no? Entonces, otro aspecto que dentro del mismo punto, la fe del pueblo de Dios es la fe de la Iglesia Universal, que se vive y expresa concretamente en sus comunidades particulares. Una comunidad particular concretiza en sí misma la fe de la Iglesia Universal y deja así de ser comunidad privada y aislada. Espera su propia particularidad en la fe de la Iglesia total. Puebla número 373. La fe del pueblo de Dios es la fe de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, claro, que se vive y que expresa concretamente en sus comunidades cristianas particulares, ¿no? Y la iglesia particular, pero tenemos que unificar. No podemos decirnos evangelizadores cuando hay ciertas cosas que el Papa, que los obispos nos transmiten a la luz del Evangelio, pero no nos conviene, entonces aceptamos. Sí. Y eso es claro cómo nos enseña, ¿verdad? La iglesia cómo deben ser nuestras convicciones, porque sí a veces es difícil que por alejarse de la iglesia es que se le viene a veces a criticar y a dudar. Creo yo que ese es un peligro que ahorita se está viviendo muy fuerte, que se ha sembrado tanto la duda, pues nosotros que debemos de dar gracias a Dios, ¿verdad? Que nos dé esa gracia de poder mantener esa fidelidad, que estamos en un tiempo en el que se pone a duda, todo se quiere cuestionar cuando viene de parte de la iglesia. Así es, pero ahí está la fidelidad a Cristo, la fidelidad a la iglesia. Quien sale a evangelizar, quien sale a predicar, tiene que ser muy cuidadoso en esos aspectos. ¿Qué es lo que predicamos y cómo lo predicamos? ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo, ya bien decía usted, en el tiempo en que todos queremos de pronto aclarar al momento, no nos gusta alguna cosa, a veces no es tanto la duda, sino más bien porque queremos acomodar una religión a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestra manera de pensar.
queremos acomodar el evangelio a nuestra propia conveniencia. Y entonces yo por experiencia lo digo, muchas veces no es vida, muchas veces es conveniencia. Por eso hay que Claro. estar muy, muy atentos a lo que se evangeliza, a lo que se enseña, a tener ciertos criterios, ¿no? Otro criterio también que nos da el documento de Puebla en el 374 dice, el magisterio de la iglesia, o sea, tener en cuenta el magisterio de la iglesia, el sentido de la escritura, de los símbolos y de las formulaciones dogmáticas del pasado no brota solo de la comunidad. Encontramos la instancia de decisión y de interpretación auténtica y fiel de la doctrina de la fe y de la ley moral. Es el servicio del sucesor de Pedro, o sea, el Papa, que confirma a sus hermanos en la fe, y de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad. Ante todo, la verdad. Dice Jesús, la verdad los hará libres. Sí, entonces tener mucho, hacer mucho énfasis en esto, ¿no? En estar, tiene que haber fidelidad a la escritura, fidelidad al magisterio de la iglesia, fidelidad a la doctrina de la iglesia, que es la doctrina de Cristo, basada en la tradición oral y en la tradición escrita, que es la palabra de Dios. Como dice, ese es el peligro, ¿verdad? De ser evangelizadores, de ser misioneros, que, bueno, a veces nosotros, no sé, sea tal vez falta de la formación, se corre ese riesgo, como dice, de que tratemos de acomodar el evangelio a nuestros propios razonamientos. Es como cómodo, pero eso no es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ir conociendo y ir viviendo el evangelio como lo dejó Cristo. La doctrina que hay que vivirla fieles. Así es. Fieles. Entonces, el tiempo se nos está terminando. Ha sido un placer que nos haya acompañado, hermana. Hermana Juanita, le damos las gracias aquí, y pues gracias por servir la iglesia, llevar ese mensaje del evangelio así que a todas partes. Ustedes, hermanos, en su programa Apóstoles Proclamando el Evangelio, ha sido un gusto y que Dios les bendiga, y próximamente nos estaremos viendo si Dios nos da licencia. Gracias, así es, hermano. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir mi fe a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, o también de manera presencial. Ojalá que esto que hemos estado compartiendo les sirva para comprender más ciertos aspectos de nuestra iglesia, ¿no? Necesitamos conocer los documentos, necesitamos conocer también la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, el desconocer ciertos aspectos es lo que nos lleva a actuar de una manera contraria a nuestra fe. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser